Buenos días a todos los presentes. Quiero empezar agradeciendo a la Red Pro Bono, al Van Center y a las organizaciones mexicanas que han sido unos excelentes anfitriones, que han organizado este evento y han permitido que nos reunamos en este foro Pro Bono. Es muy positivo para las organizaciones que hacemos Pro Bono tener estos encuentros, porque nos inspiran, nos renuevan y nos llenan de buenas ideas. Y hablando de buenas ideas, este panel nos trae muchas, pues los panelistas han participado directamente y compartirán con nosotros las iniciativas de impacto exitosas en las que se han involucrado. Este panel se llama Maximizando Recursos, iniciativas de los colegios de abogados, estudios jurídicos, abogados de empresa, universidades y organizaciones pro bono que marcan la diferencia. Y parte de la premisa de que el trabajo pro bono se beneficia de la colaboración de diferentes actores de la sociedad, del trabajo conjunto de las universidades, de los clearing house, de las ONGs, de los estudios de abogados individuales, empresas privadas, instituciones públicas nacionales e internacionales. Y a todos ellos los vamos a llamar actores de la cadena pro bono. Y esto es así porque se multiplican las habilidades profesionales y pueden formarse coaliciones para el empleo del derecho como instrumento de cambio social y generarse un mayor impacto. Es por eso que las personas que conforman este panel tienen distintos perfiles también. Y hoy día nos acompañan Robert Cusumano, que es director ejecutivo de Legal Horizons Foundation, una de las organizaciones patrocinadoras de esta conferencia y que busca mejorar la implementación del Estado de Derecho alrededor del mundo. Robert se desempeñó varias décadas como socio de las firmas de abogados internacionales Simpson Thacher and de Beauvoir y como director legal de una compañía multinacional de seguros. Él es miembro del directorio del Van Center y presidente del City Bar Fund, que es la fundación que conduce las actividades pro bono del New York City Bar Association. Recientemente, Robert ha estado trabajando con varios afiliados de las Naciones Unidas en un esfuerzo para promover al sector privado en su involucramiento en el trabajo pro bono para apoyar la meta de desarrollo sostenible número 16, que se centra en paz y justicia. Y él se va a referir a este tema, a este proyecto en su exposición. También nos acompaña María Lucía Torres Villarreal. Ella es abogada, magíster en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario y estudiante del doctorado en Derecho de la misma universidad. Es profesora principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia, directora de la Clínica Jurídica, Grupo de Acciones Públicas y coordinadora de los asuntos pro bono. Es autora de varias publicaciones, conferencista nacional e internacional en temas de derechos humanos, educación legal clínica, pro bono, entre otros. Está también con nosotros Gonzalo Bayo. Él es abogado, socio del estudio del Carril Colombres, Bayo y Zavalía Lagos. Él es presidente de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y Denise Guillén, que también nos acompaña, y ella es la vicepresidente jurídico y líder de integridad de Nielsen en Latinoamérica. Y previo a su ingreso a Nielsen, dirigió y colaboró en las áreas jurídicas de empresas como General Electric International México, Grupo CIE, Televisión Azteca y en los estudios jurídicos como Bachan, Rin y Correa. Denise es consejera honorífica del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es también miembro de la International Association of Privacy Professionals, de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Society for Corporate Compliance and Ethics y es miembro del Consejo de Abogados de México. Bueno, vamos a darle la palabra a Robert Cusumano, luego seguirá María Lucía, Gonzalo Bayo y Denise Guillén. Okay. Gracias. Thank you for the opportunity to share some thoughts on the rule of law, pro bono, and the possibility of change for the better. My background, as you've heard it briefly described, happens to have brought me into contact with these public service and pro bono issues from a variety of different perspectives over the years, starting as a law firm lawyer, a pro bono coordinator for a major law firm in New York, the general counsel of a very international insurance company that had an acute interest in a functioning rule of law, and now as a board member for 3 or maybe even 4 of the organizations represented in this room, which is more or less an accident, but a happy one.
Our topic this morning is, in essence, new frontiers in pro bono and how to make it more efficient, how to develop more resources, more participation, ways of doing, in effect, even better than the wonderful presentations that we heard yesterday about what's going on in the field right now. I want to share three interrelated ideas with you today to kick off this panel. The first is that I think we need to think about pro bono beyond simply representing individual clients with difficulties in the world or difficulties with the legal system. We need to think about pro bono as including efforts to strengthen the rule of law itself. I call this structural pro bono, others would call it systemic pro bono, still others would call it just public interest law, which I think is maybe too inclusive. But it's different from traditional pro bono, and it can involve the participation of constituencies far beyond just law firms who are representing clients in courts or in disputes. Second, I think there's a great opportunity right now, for a number of reasons that we'll talk about, to enlist the private sector in this kind of structural or systemic pro bono work. Particularly large corporations, particularly the many lawyers in their law departments. Finally, third, all of these ideas, traditional pro bono, structural pro bono, private sector participation, have been intellectually developed, framed out, and articulated in the context of the United Nations effort for the next 12 years to achieve its so-called sustainability goals. SDG 16 is nothing short of peace, justice, and strong institutions which relate to each other, but all of those things relate directly to us in this room and the future of public interest law and pro bono. Let's start with structural pro bono and let's define the rule of law in its simplest essential terms. The resolution of conflict without violence based on neutral principles applied to impartially adjudicated facts. I think that captures the essence of it. Even this stripped down, very simple view of the rule of law places it and us at the center of society, as perhaps the skeleton from which everything else can grow and hang. And yet, unlike so many issues or causes, as we heard yesterday from a few people who mentioned this, the rule of law itself, as its own thing, doesn't have a political constituency to work with. It doesn't have a political party that says, I'm in favor of really good standards. It's not an exciting political movement. So instead, the rule of law has, unfortunately, become, in certain quarters, a rhetorical device used by propagandists to support outcomes they want in systems that exist for reasons having nothing to do with sensible societal structure, justice, or fairness. As a result, all the brilliant work being described at this conference faces powerful headwinds, which are supported by vast resources deployed in political and propaganda campaigns aimed at corrupting the rule of law, even as they seem to sponsor the rule of law. Indeed, they would change its very definition and undermine each of the core elements I just described. Even in seemingly advanced, uncorruptible societies, if you will, we are seeing direct attacks, more and more shameless, that would replace these neutral principles of law with preferences based upon tribal affiliation, and would replace impartial fact-finding with intuition, superstition, and absurdly false propaganda. The propaganda is disseminated through increasingly powerful networks, as we've all seen and read in the newspapers every day, which are also fueled by vast resources. To me, this is all quite troubling, obviously, but it also affords an opportunity, as we'll discuss. Don't underestimate the malicious intent of these headwinds. I think that their objective is the abolition of the rule of law as we have come to know it in civilized societies, even as they preserve the word or the phrase itself. These calls to our primal urges are obvious, irrational, and in my opinion, they've been overwhelmingly powerful
and have put at jeopardy everything that we're working on. So headwinds indeed, and we all know this. But the opportunities for progress are also evident, and our confidence in their ultimate success can and should be based on the centuries of progress we've had in the development of the rule of law and the principles that underlie it. Behind a fair process, regardless of who may win or lose, are, if not political parties and campaigns, certainly millions of good-hearted professionals and people in all walks of life. Government, and this is where I get to the opportunity part. Government and the private sector, in my opinion, and from what I have seen, are the playing fields on which this battle or game will be played out. They are neither friend nor foe by their very nature. Like everything else involving human nature, these institutions exist on a spectrum ranging from good to evil. They have their strengths and weaknesses based upon the cognitive abilities of the people who inhabit senior positions in these organizations, and they tend to blow with the winds that are applied to their sails. Our mission, I think, is to reorient those sensibilities back to fair, back to justice. And in doing this, we have a very strong intellectual and emotional toolbox to work with, and many powerful friends. We too can make the wind blow. How do we do that? Here are a couple of ideas. The first is the already developed consensus around the rule of law and human rights that's now being taken forward under the auspices of the United Nations and the Sustainable Development Goal process and infrastructure. I had the pleasure of working with the UN last summer to prepare just one of the several reports that specifically focus on how the private sector may and should migrate from being a big part of the problem to being a big part of the solution. The report addresses nearly all of the issues on the agenda for this conference and others as well. It provides a rationale based on neutral principles and actual facts for private sector support for the enhancement of the rule of law. It deals with, to the best of our ability, the paradox of self-interest for the private sector, where it may be perceived by some that supporting a fair-minded rule of law is bad for profits. We don't think so, not certainly in the medium or long term. We've left some copies of the report on the tables. I don't think we have enough for everyone, but then again, I'm told no one reads UN reports anyway, so, but we did try to make this one a little more readable. The second example is a particular recommendation in that report begging the rational and socially minded leaders of the private sector to recognize that corruption, injustice, bad law in general are terrible for business as well as for everybody else. There, the UN recommended the creation of a public-private partnership that can include private sector, government sector, not-for-profit, pro bono participants, the universities, the law schools, to bring resources and expertise to bear on structural rule of law. The facts show that even as the private bar has been and should be applauded for its pro bono work, companies themselves and their legal departments are far behind. Legal departments underperform their law firm peers in every jurisdiction, however we measure it. Yet there's a trend for increasing participation that we should also applaud and try to grow. The UN's recommendations are in essence a call for cultural change by companies and company lawyers, and it gives the concepts, provides the concepts and the tools by which we can start to think about that cultural change. I'd invite everyone here to share the report with your colleagues in the private sector, see what they think. If we can do this, if we can just mobilize 10 or 20% of the gigantic public sector comprised of medium to very large international and national and local firms, this will deliver to us, to all of us and to our societies, not just enormous financial resources, but a tremendous amount of expertise that can be deployed to structure of the rule of law, to the various issues involved in systemic improvement of the rule of law, and then also to a lot of things outside law itself that are required for the proper operation of justice.
So I'm going to stop there and turn it over to our remaining panel members. Thank you. Thank you, Bob. A continuación, María Lucía tiene la palabra. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todas las personas de la organización por la invitación. Nuestra experiencia pues es desde una universidad privada, que es la Universidad del Rosario en Colombia, y cómo desde la universidad venimos aportando al trabajo pro bono desde hace 9 años y cómo un poco es el rol de la academia en la construcción de toda esta cultura pro bono en el proceso de formación, que es algo a lo que se refirieron en las conferencias iniciales y que se ha reiterado bastante el día de ayer y el día de hoy. Nosotros venimos trabajando en el tema de pro bono desde hace 9 años, cuando suscribimos un convenio marco con la de cooperación académica con la Fundación Pro Bono de Colombia desde su creación, para hacer realidad el discurso de pro bono y que no fuera una retórica discursiva, sino que realmente pudiéramos materializar. Digamos que en ese momento se hablaba mucho de responsabilidad social, de las empresas, de las universidades, pero no era claro cómo podíamos materializarlo y que no quedara, digamos, en términos de retórica. En ese sentido, y atendiendo a la misión que tiene la universidad desde siempre, somos una universidad de 365 años, tenemos una formación basada en el humanismo, una preocupación constante por formar personas que aporten a la construcción de un mejor país. No solamente grandes profesionales, sino seres reflexivos, autónomos, que reconozcan la diferencia y que sean capaces de ser empáticos. Entonces, entendemos la enseñanza de los valores como la honestidad, la solidaridad, la equidad y el respeto por lo público como parte esencial del proceso de formación de los estudiantes. Y esto todo lo hacemos a través de la enseñanza de la ética. Nosotros como universidad, y por tiempo no me voy a referir mucho a esto, entendemos que la ética no se puede impartir como una asignatura aislada en cada facultad o en cada escuela dentro de la universidad, sino que debe ser un conjunto de acciones y de actores dentro de toda la universidad que promuevan a los estudiantes una formación humana basada en estos principios. Y entendemos que todo esto se logra a través de unas herramientas pedagógicas diseñadas a partir de que el estudiante entienda que debe preocuparse por el otro, que debe haber una sensibilización por los problemas del otro y que en ese sentido sea capaz de deliberar y de reflexionar sobre las decisiones suyas que puedan afectar a los demás. Esto todo en un entorno que entendemos que es el servicio y cómo a través del servicio los estudiantes pueden hacer realidad este discurso. Esta materialización entonces se da en el caso de la Escuela de Derecho a través de 2 grandes escenarios que son las clínicas jurídicas y el trabajo pro bono. Enmarcado dentro de todo el andamiaje institucional de enseñanza de ética y valores, que no me voy a detener en esto, pero que obviamente responde a unos principios institucionales. Entendemos entonces que esos 2 escenarios, las clínicas jurídicas y el pro bono, promueven 2 competencias que consideramos esenciales en el proceso de formación de los abogados. De un lado, el poder participar y reflexionar en la toma de decisiones que afectan o benefician al otro, y del otro lado, ser capaz de entrar en la búsqueda de soluciones ante problemas reales y complejos. Eso quiere decir que el estudiante, en su proceso de formación, se enfrenta a dilemas éticos y legales, y deberá reflexionar y razonar en función del otro para poder ayudar y poner en marcha su profesión como herramienta de cambio. Es decir, ser empáticos y sensibles ante la realidad que los rodea. En ese sentido, creemos que la enseñanza del derecho en el siglo XXI tiene que incorporar una enseñanza de valores y de virtudes humanas para verdaderamente cumplir con los principios del Estado social de derecho y del modelo democrático. Y de esa manera, las acciones del abogado serán grandes acciones como profesional, como ciudadano y como persona. Todo integrado, no se puede ver aislado. Nuestros estudiantes entonces son personas que se forman con un pensamiento crítico, líderes y creativos que en términos del mercado laboral son más atractivos. Y el estudiante de hoy, en ese sentido, espera trabajar en un lugar donde las buenas prácticas imperen en el sentido del ejemplo. El estudiante espera
ver en sus superiores, llámese socios de las firmas, gerentes de las empresas, directivos de donde trabajen, un jefe con un rol muy claro como ciudadano y como abogado, con un papel claro en la sociedad, responsable y ético. Nuestro rol entonces es formar abogados éticos y responsables socialmente, que sean conscientes del contexto en el que viven, conscientes de su rol como ciudadanos en ese contexto, conscientes de la función de su profesión como medio de resolver problemas de ese contexto y conscientes de lo que pueden hacer desde su profesión para hacer cambios sociales. ¿Cómo hemos hecho todo eso? En 9 años entonces diseñamos 4 grandes escenarios que hoy marchan, todos ellos, donde lo que tratamos es de formar al estudiante con una conciencia de responsabilidad social que no podemos garantizar, pero que tratamos de asegurar que cuando salgan al mundo profesional y vayan a las firmas o a las empresas o a los grupos legales de los grupos empresariales, pongan en marcha lo que han aprendido y es entender que es algo inherente a su profesión. El primero de esos escenarios que hemos diseñado para hacer realidad esto son las prácticas jurídicas. Nuestros estudiantes deben hacer una práctica obligatoria, más o menos en el equivalente a 7º, 8º semestre, y lo que hemos hecho es una alianza con la Fundación Pro Bono y ofertamos cerca de 20 plazas al semestre para que nuestros estudiantes vayan al área pro bono de las firmas a hacer 144 horas de trabajo pro bono apoyando el trabajo legal de la firma en ese sentido. A hoy hemos tenido cerca de 240 estudiantes que han pasado por las prácticas pro bono en estos 9 años. Algunos ya se quedan trabajando en el área pro bono de estas firmas, por lo cual además somos una gran oferta laboral. En segundo lugar tenemos las pasantías internacionales. Todas estas iniciativas a las que me estoy refiriendo tienen validez curricular y validez académica dentro del programa de Derecho. El segundo escenario son las pasantías internacionales, que las hacemos con nuestros aliados internacionales, que son la Fundación Pro Bono Chile, DLA Piper a través de su proyecto New Perimeter en Washington y próximamente Brasil y Argentina a través de sus iniciativas Pro Bono. Nuestros estudiantes viajan entre 4 a 8 semanas a trabajar en las iniciativas Pro Bono que muy amablemente han hecho convenios con nosotros y nosotros les valemos este viaje a los estudiantes como requisito de grado. El tercer escenario es el apoyo al fortalecimiento de la cultura pro bono, para lo cual hacemos conferencias, workshops también de la mano de la Fundación Pro Bono y de DLA Piper New Perimeter. El cuarto escenario es quizá en el que más nos movemos y es el desarrollo de litigio estratégico en casos de alto impacto, que llegan a través de nuestra clínica jurídica de interés público y que en muchas ocasiones nos aliamos con la Fundación Pro Bono a través de sus firmas para hacer este tipo de trabajo de litigio estratégico. Hacemos acciones ante los tribunales nacionales, hacemos asesorías legales y conceptos, hacemos amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacemos intervenciones ante la Corte Constitucional, hacemos street law y todo aquello que pueda poner en marcha la cadena de trabajo pro bono. Estas alianzas parten de una premisa y es que tiene que haber una construcción en doble vía. Las firmas de abogados tienen que estar muy dispuestas a ayudarnos a formar a los estudiantes, tanto que van a sus prácticas como los que hacen litigio estratégico con ellos, y las firmas a su vez también entienden que las clínicas jurídicas son un espacio de prestación de servicios desde el litigio estratégico y hay un aprendizaje en doble vía. Estas actividades, sumado a unas charlas que les damos a los estudiantes de los colegios que quieren aplicar a la Universidad del Rosario para estudiar Derecho, nos han permitido permear todo el currículo de 10 semestres. Tratamos de que el estudiante oiga sobre pro bono desde que él aplica para entrar a la universidad y aún está en el colegio y durante los 10 semestres que dura la carrera, de tal manera que podamos asegurar un poco su permanencia en el tema pro bono. 5 puntos para terminar a manera de conclusión. El primero, nuestra mayor enseñanza hacia los estudiantes es que no importa dónde trabajen, no importa el área del derecho a la que se dediquen, siempre pueden hacer trabajo pro bono independientemente de ello. No chocan, deben armonizarse. Si chocan, alguna de las dos está mal. Segundo, el trabajo pro bono debe concebirse como un deber ético y ciudadano, no como caridad ni como asistencialismo humanitario. Por eso debe ser inherente a su proceso de formación.
Tercero, el pro bono y la responsabilidad social, y esto ya lo dijeron ayer, pero es muy, muy importante, no es un discurso que ya se quede en el activismo de los derechos humanos, es un tema de valores y de virtudes y que por ende debe formar parte del proceso de formación de los abogados y de ejercicio de la profesión, porque desarrolla principios como la solidaridad, la equidad y el acceso a la justicia. Cuarto, el modelo educativo en América Latina debe evolucionar hacia la formación de profesionales integrales, con un fuerte componente ético y con esa necesidad de entender que la herramienta del derecho es una herramienta de cambio social y que tenemos en nuestras manos esa herramienta. Y esto se logra mucho a través de las clínicas jurídicas y el trabajo pro bono. Y por último, tenemos que aprovechar que las generaciones actuales llevan los temas sociales en su ADN. No hay que persuadirlos, no hay que convencerlos, hacen trabajo social porque entienden el tema como una necesidad de retribuirle a la sociedad un poco lo que tienen y de ayudar a transformar el entorno. De tal manera que los estudiantes de hoy que van a las firmas, a los grupos legales, a las empresas, ya llevan inherente a ellos el tema de la formación social. Eso es un poco lo que hacemos en la Universidad del Rosario. Gracias, María Lucía. A continuación le damos la palabra a Gonzalo Bayo. Hola, buen día. ¿Estoy acá? Sí, más cerca, creo. Más cerca del micrófono. Voy a tratar de respetar los 5 minutos, prometo. ¿Un poco más? Bueno, 7 voy a usar. Porque Juan Francisco usaba 5 ayer porque tenía 5 hijos. Yo voy a usar 7 porque tengo 7 hijos. Así que 7 es el número bíblico de lo infinito, así que prometo no hablar infinitamente. Lo primero, ahora, ayer lo que me llevé muchísimas cosas y muchas cosas que voy ahora a contarles, o a resumirles de alguna manera. Y de esta charla lo único que quiero que se lleven es una anécdota, una historia, la historia de Aide Belén. Aide Belén tiene 11 años, es una chiquita que tiene una enfermedad que es fibrosis quística de páncreas. Desde los 3 meses eso le provoca problemas respiratorios. Vive en una villa en la ciudad de Buenos Aires, en la 21-24, y los padres de ella necesitan conseguir unos remedios bastante seguido y recurren a una obra social que se los negaba, se los demoraba. Esto ocurrió el 30 de noviembre de este año. Esta chiquita tenía pedido los remedios, los padres habían tramitado los remedios desde el mes de septiembre y que se los tenían demorados. Mientras tanto, la chiquita tenía sus problemas respiratorios. El 30 de noviembre se acerca a un centro de acceso a la justicia, eso que hablaba ayer Gustavo Maurino, de los 89 centros de justicia que hay en el país. Se acerca a plantear su caso y a decir, necesito un abogado. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Se contactaron con nosotros y con la Comisión Pro Bono y nos derivaron el caso. El 1 de diciembre nos derivan el caso. Cuando lo recibo, lo veo, digo, wow, esto me toca, esto me saca, esto me pone mal. Es decir, esta chiquita está sin poder respirar. Yo cuando no puedo respirar porque tengo asma, estoy desesperado, con lo cual me imagino lo que debe ser esta chiquita. Y nada, dije, nos decían un amparo puede demorar, qué sé yo, tiempo. Con lo cual dije, hay que moverse. Somos parte de los privilegiados que nos podemos mover, es decir, tenemos herramientas como para movernos. Y les cuento el final de la historia. El final de la historia es que Aide Belén el 6 de diciembre tenía su medicamento. Esto fue un viernes primero que recibimos el caso y el miércoles, creo que miércoles 6 o el viernes siguiente, una cosa así, de diciembre ya tenía su medicamento. Simplemente usando pavadas, es decir, moviéndose un poquito, poniendo un poquito de lo que por ahí podemos saber. ¿Esto para qué? ¿Para qué esta historia? Para contarles qué es lo que hacemos. En algún momento, en el 2016, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Justicia donde nos comprometimos a facilitar el acceso a la justicia de las personas de barrios carenciados. De esa manera
llegamos a gente que vive en las villas. Martín Sapiola usa un 30%, dice que hay un 30% de pobres en la Argentina, y parece que es así, es un desastre. Hay 30% de personas que no tienen lo esencial para vivir. Y bueno, a esas personas tratamos de llegar a través de la comisión. La realidad que, a ver, yo me había anotado 7 también, de nuevo, 7 razones por las cuales, en definitiva, le pudimos cambiar de alguna manera esta historia a Aide Belén. La primera es este acuerdo que firmamos. La segunda es la voluntad de un gobierno que tiene que comprometerse con esto, que tiene que comprometerse con el pro bono, que tiene que pensar que el pro bono es bueno, que no compite, que no, digamos, que es bueno para que llegara más gente. La tercera cosa es el tema de ser creativos, todas cosas que rescaté de ayer, ¿no? Es decir, seamos creativos. Si nos quedamos pensando en un amparo para esta chiquita, Aide Belén no tenía el medicamento seguro rápidamente. La cuarta, obviamente, que también lo dijeron y lo repetimos permanentemente en estos paneles, es salir de la zona de confort. Es decir, yo me iba el 16 de diciembre afuera, con lo cual me complicaba un poquito, pero bueno, había que moverse, Aide Belén lo necesitaba. La quinta es el deber que tenemos como abogados, que también mencionaron ayer, de hacer pro bono, digamos, podemos hacer la diferencia desde nuestro lugar. La sexta es justamente no buscar el litigio, a ver, el caso estratégico, creo que lo decía alguien ayer, no buscar el caso estratégico, porque evidentemente le solucionamos la vida a una chiquita nada más. Pero después de acá lo que tenemos que hacer es tratar de individualizar digamos, a ver cómo podemos solucionar otros casos como el de Aide Belén. Y la última, bueno, entrar en este ecosistema entre pro bono, abogados, Estado, y de esa manera, digamos, ayudar. Soy un desastre porque ya me pasé los 5 minutos. Pero nada, simplemente contarles a ver cómo funciona esto. Entonces los casos llegan a los centros de acceso a la justicia, nos lo derivan a la comisión. De ahí los circulamos entre los abogados y los abogados se postulan y los abogados que se postulan llevan el caso hasta la conclusión. Hay un control, sigue habiendo un control, un involucramiento de estos centros de acceso a la justicia que siguen guiándonos. Pero, así como tengo el WhatsApp de mis clientes más importantes, también tengo los clientes pro bono y Aide Belén, los papás de Aide Belén están acá. Y entonces, el contacto es directo con la persona. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado, en el 2017 tomamos 32 casos, no están todos terminados obviamente, hay 17 estudios que están involucrados, estudios que hacen corporativos, estudios y empresas, perdón, porque también la red la forman empresas, estudios y empresas que que se involucraron en llevar estos casos, que son corporativos pero que llevan estos temas. ¿Cuál es el desafío nuestro? El desafío nuestro es extender el pro bono en todo el país. Para eso lo que hicimos fue crear una red federal pro bono en todo el país, que nuevamente el Estado está comprometido con eso, porque ha hecho una convocatoria para proyectos pro bono y, digamos, nos ha pedido que tratemos de ir a brindar nuestra experiencia en todo el país. Conclusión, simplemente decirles de nuevo, recordarles a Aide Belén, que se recuerden ese nombre nada más, que sepan que somos privilegiados, que desde nuestro lugar podemos hacer muchísimo para cambiarle historias a otras Aide Belén. Gracias. Gracias. Ahora le toca la palabra a Denise. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Contaba mesas desde acá arriba y más o menos somos 16 mesas por 8 personas más o menos. Mis cuentas son más o menos 130 personas aproximadamente que están aquí porque están interesadas en el trabajo pro bono. Porque saben que es importante para nuestro país, porque saben que es importante para ustedes y para su alma. Tal vez me estoy poniendo demasiado sentimental, pero creo que sí, pro bono, más que un tema de cualquier otro tema, el más importante es que sí alimenta muchísimo al alma de quien lo hace.
Es el mejor regalo que nos pueden dar el que podamos participar en un proyecto pro bono. Creo que somos privilegiados, obviamente, por estar en el ambiente en el que estamos, en donde tenemos una educación, y por eso mismo es nuestro deber ayudar a los que no tienen la oportunidad de acceder a la asistencia jurídica, y es por eso que nosotros estamos aquí. Muchas felicidades, obviamente, a las clearing houses como Centro Mexicano Pro Bono, Appleseed y Red Mexicana Pro Bono. Obviamente a las barras, la Fundación Barra Mexicana, muchísimas felicidades también. Y a otras instituciones, como todas las demás que nos acompañan de los diferentes países el día de hoy, porque están haciendo un gran impacto en la sociedad. Yo empecé hace 10 años con pro bono, yo no sabía que era pro bono, yo empecé cuando estaba como abogada de General Electric, y les cuento que, bueno, ahora estoy en Nielsen, es una empresa de investigación de mercado, pero hace 10 años estaba en General Electric. Y les cuento mi historia. Un día llega mi jefe y me dice, bueno, nosotros como el corporativo, como los abogados corporativos de los diferentes negocios de General Electric, queremos hacer un proyecto de impacto en donde vayamos a involucrar a todos los abogados de las diferentes áreas de General Electric para poder hacer un proyecto pro bono. Te pido, Denise, que tú escojas el proyecto, la gente, tienes todo mi apoyo, pero tú sácalo adelante. Y es con esta tarea, sin saber nada de pro bono, que me acerco a Appleseed, me acerco a Grupo Estrategia Política, en ese momento Rubio Villegas, pero en realidad es más bien a Luis Rubio y a uno de sus abogados que se llama Carlos Camargo, y a UNICEF también. O sea, las 5 instituciones trabajamos en un bien común, que era buscar cuáles eran las barreras para el derecho a la identidad en México. Curiosamente, no se tenía en las diferentes legislaciones locales de nuestros 31 estados y en el entonces Distrito Federal, no se tenía una homologación o no se tenía una clara idea de cómo estaba la legislación en materia de derecho a la identidad, o sea, de lo que es el acta de nacimiento para que una persona pueda existir. En unas legislaciones estaba que era universal, gratuito y oportuno, en otras no decía nada, en otras decía que era gratuito, en otras no decía nada. Entonces lo que hicimos es que hicimos un análisis muy profundo de la legislación, y ya que lo tuvimos, los 25, estaban involucrados en este proyecto 25 abogados de General Electric, se invirtieron 700 horas de trabajo, esto empezó en 2008 más o menos, y todos estos abogados hicieron este análisis profundo de la legislación local. Una vez teniendo identificado la legislación local, entonces, con los cabildeadores o lobistas, diseñamos de la mano de Appleseed y de UNICEF un proyecto de texto constitucional, de reforma constitucional, para que dentro de la Constitución se previera el derecho a la identidad, que no estaba hasta ese entonces. Y es eso que en el 2014, ya después de muchos años de mucho trabajo por parte de todas estas personas que les estoy comentando, se hace la reforma constitucional artículo 4, en donde dice: toda persona tiene derecho a la identidad, a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Imagínense qué poderoso es este nuevo párrafo, artículo 8 de la Constitución, y cómo se logró por 5 actores bien coordinados, por un bien común que era obviamente garantizar este derecho a la identidad. Qué poderoso que un clearing house como Appleseed, qué poderoso que una empresa como General Electric, qué poderoso que una empresa como Grupo Estrategia Política, qué poderoso que un despacho de abogados como Rubio Villegas, y en ese momento más bien Luis Rubio, y finalmente UNICEF, unieron esfuerzos. Creo que para mí, y siempre lo saco como aunque he estado participando en otras actividades pro bono, es el proyecto en donde las 5 partes completamente independientes se unieron para un proyecto común y lo sacaron exitosamente después de años. No les puedo decir que fue inmediato, pero es pues el ejemplo de cómo pueden trabajar en conjunto.
¿Cuál es la tarea de un abogado de empresa? Si a mí me preguntan, obviamente fomentar esto, fomentar que en los despachos jurídicos que nosotros manejamos sí se tenga un compromiso absoluto de trabajo pro bono. No hay forma de mover a México si nosotros como abogados de empresa no solicitamos a nuestros abogados externos que se comprometan a trabajo pro bono. Y por eso creo que muchos de ustedes que son de despachos de abogados están aquí, porque creen en este compromiso y porque creen que es importante para las empresas y para los abogados de empresa. Para nosotros los abogados de empresa, ustedes los abogados externos son nuestras manos, son nuestra mente. Yo no me puedo mover en Perú sin estar trabajando con Echecopar. Yo no me puedo mover en Brasil sin estar trabajando con Baker McKenzie y demás despachos jurídicos de renombre. Pero sí tengo que tener un compromiso de todos ellos de que vivan los mismos valores que yo, Denise Guillén, vivo. Entonces no sería congruente con lo que yo estoy siendo. Y como todos los abogados de cada uno de los países son mis representantes, ¿cómo puedo yo ser diferente en otros países? Por eso pido que mis abogados también tengan políticas de diversidad. Y esa es otra parte y otro proyecto en el que estoy metida en materia de diversidad con Abogadas MX. También exijo o pido más bien a mis abogados externos que tengan políticas de diversidad o por lo menos que incluyan y que cada día se luche más por la diversidad en México. Y ya para no quitar mucho más tiempo, y disculpen si me tomé más tiempo, hay una creencia que el pro bono es ayudar a los empleados, que la típica, no sé, asistente que nos pide ayuda con su divorcio, el de las copias que nos pide porque a su hermano lo mataron y entonces quieren no ver algún tema. Eso no es pro bono. Sí es pro bono, pero no está bien enfocado. Sigamos haciendo ese tipo de actividades, no lo digo que no, pero sí creo que hay instituciones como las clearing houses que les pueden dar proyectos mucho más profundos para que puedan hacer un impacto más grande y que además eso pueda ser reportable. Y voy a mi segundo punto. Las empresas, no crean que solo, General Electric estaba interesado en el derecho a la identidad, no tenía nada, la verdad es que a mí me lo dejaron escoger. Entonces, a General Electric no tenía un interés político ni económico en el derecho a la identidad, para nada, y me lo dejaron escoger a mí. Simplemente es un tema que también ya ahora las empresas reportan en bolsa, las que cotizan en bolsa, o también para la sociedad o para sus clientes. Los clientes están interesados en que más empresas hagan pro bono. Entonces, estas clearing houses nos ayudan a que todos estos temas de responsabilidad social y todo este número de horas y proyectos y un reporte muy puntual y muy profesional pueda ser efectivo y pueda reportarse a las instituciones. Entonces, bueno, en mi caso ha funcionado el pro bono, me siento orgullosa de ser parte de la red, a mí me siento muy orgullosa que me invitaron el día de hoy para comentarles mi caso y pues muchas gracias. Okay. Yo tengo algunas preguntas que quisiera plantearles. La primera dirigida a Robert y a Denise, que está referida a la motivación de la empresa privada para apoyar a la iniciativa pro bono. A Robert específicamente quisiera preguntarle sobre los retos de trabajar con los diferentes actores. ¿Qué retos conlleva conciliar los diferentes intereses de los actores para poder llevar a cabo la iniciativa? Not simple. I mean, you have to resolve the paradox of self-interest in conversations with the right people within large organizations, so it's not easy. But I start from the proposition that by their very nature, corporations are creatures of law. They're not natural beings. They're not organic. They exist because there was a rule of law that created them, that vested them with certain rights and responsibilities. If you strip away the elements of fairness in implementing the rule of law, the very existence of the corporation is jeopardized. And you don't need to look much further than the 20-year history of Russia to understand that you can go from 1 minute being a successful oligarch to the next minute being dead. Not that that's going to happen to our public companies in places that are not Russia, but I think certainly the general counsels and the lawyers inside corporations understand that manipulation of the basic fairness and justice within the rule of law may get them some yardage in the short term,
But if you reach a critical mass where you are destroying the credibility and legitimacy of the rule of law, in the long run, that works to your disadvantage as a corporation, simply because you have more to lose. So that's a short form of a very long talk I try to have with corporate lawyers and especially with general counsels who are contemplating engaging in rule of law enhancement. Tengo otra pregunta también para Robert. Usualmente las empresas buscan trabajar en proyectos que sean visibles y constatables ante los ojos de todos y que estén relacionados al ámbito de lo que ellas mismas desarrollan. Por ejemplo, desarrollar programas de créditos para construir viviendas, cultivar terrenos, donde se puede ver en dónde están invirtiendo sus recursos. ¿Cómo puedes incentivar a una empresa privada en invertir en algo abstracto como el fortalecimiento del Estado de Derecho? Más aún tratando de luchar contra un sistema corrupto. ¿Cómo animas a la empresa privada y a los estudios de abogados a pelearse contra el Estado? Well, let's talk about branding, because branding is critical to corporations and therefore it's critical to what we're doing. Everybody, every organization, whether for profit or not, does branding. You look around the room this morning, there was a lot of branding going on. There's a lot of branding on the tables. My pitch to my company when I was general counsel of this insurance company was that our product is about the rule of law. Our product is about defending people in dispute resolution. Our product is about safeguarding their assets in the event of natural catastrophes for which we need a fair adjudication process. And so how great would it be as part of our branding to be able to tell our customers, not only do we defend you in court, we assist the organizations in civil society that try to create fair court systems. Thus was created what was called then the ACE Rule of Law Fund, and now it's called the Chubb Rule of Law Fund, and it was financed by inside counsel, the lawyers themselves personally, our outside counsel community, the general counsel of the company, me, and the company itself. And it has lived now for 10 years as an example of how one might rhetorically use and persuasively use branding as a way to explain to managements that this is in their interest, not just in the public interest and not just in their interest as part of the world that would be jeopardized by bad rules of law, but also more directly with their customer base. As for talking corrupt people out of being corrupt, I haven't figured that one out yet. Okay. Denise, ¿por qué escogiste ese proyecto? ¿Por qué escogiste el proyecto que nos has comentado sobre identidad? ¿Y cuáles fueron los retos que tuviste que afrontar para poder conciliar y coordinar el trabajo de la empresa privada, las ONGs y el cabildeo, que entiendo es un grupo de lobistas, ¿no? Cuéntanos. Básicamente seleccionamos el tema por la importancia, nos dimos cuenta que efectivamente no existía en ese momento el derecho a la identidad establecido claramente en la Constitución. Nos dimos cuenta que no era gratuito, no se garantizaba la gratuidad, no se garantizaba los principios básicos que es la universalidad, o sea que todos tienen derecho al registro gratuito, obviamente de forma gratuita y oportuna. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que por qué no se registraban a los individuos, a los hijos de, por ejemplo, de un campesino, pues porque no tienen ni siquiera dinero para poder pagar la primera acta y el registro. Pero después nos dimos cuenta que había un problema peor, que se les pedían tantos papeles en unos estados y en otros que verdaderamente era imposible cumplir con todos los requisitos. Entonces se pasaba de generación en generación el no registro y no existen. Entonces nos dimos cuenta que si una persona no tiene un acta de nacimiento es el punto inicial para que todos los demás derechos puedan darse. O sea, no te pueden dar derecho a la asistencia social porque no existes, no te pueden dar educación gratuita porque no existes, no te pueden dar nada, simplemente no existes. Y obviamente esto también se da como tráfico de personas y tienes otros problemas sociales graves. Entonces, viendo esta problemática tan profunda fue que nosotros decidimos, bueno, más bien yo decidí, en base a una conversación que tuve con Carla Gallo de UNICEF, en un desayuno, platicando de, bueno, estoy escogiendo
¿por dónde puedo ir? Y fue que Carla me dijo, pues existe esta necesidad en UNICEF de saber qué es lo que está pasando, cómo está la legislación local. Sería ideal que pudiéramos juntar esfuerzos, tanto General Electric y los demás actores, para poder ver esta problemática y solucionarla. El tema más profundo fue, ¿qué hacemos ya una vez que tenemos la investigación jurídica? Realmente ponerla en acción. Y fue que entonces pedimos apoyo de los lobistas o cabildeadores para que nos pudieran ayudar a hacer una buena redacción de un texto jurídico que pudiera pasar por los legisladores. Este trabajo fue muy importante por parte de Grupo Estrategia Política y de Gustavo Almaraz. La verdad fue un trabajo impecable, desde la redacción del artículo, bueno, del párrafo del artículo, cómo ir con cada uno de los principales actores, o sea, con cada una de las principales partidos políticos y platicar del tema y que vieran la relevancia. Obviamente, esto era un impacto en ese momento de financiero, porque iba a tener un impacto en cuanto a las finanzas de que se diera gratuitamente la primera copia. O sea, sí tiene un impacto que la primera copia que antes se cobraba, pues obviamente no se diera. Y que obviamente que los requisitos fueran mucho menores. Entonces, resumiendo, sí es cuando empiezas el proyecto pro bono y empiezas a meter actores, o sea, metiendo General Electric y decidiendo el proyecto, después platicándolo con UNICEF, después platicándolo con Apple y después viendo que necesitábamos abogados externos que nos apoyaran, y finalmente los lobistas o cabildeadores, nos dimos cuenta que para poder hacer un cambio en México sí necesitamos apoyo de expertos como los cabildeadores o lobistas que puedan ayudarnos a hacer algo mucho más profundo, bien hecho y tocando especialmente a las personas indicadas como senadores específicos para que se pueda hacer el cambio. Yo no lo hubiera podido hacer sola, no lo hubiera podido hacer Appleseed ni los abogados. Era el actor principal, que era los lobistas, los que tenían los contactos indicados para poder hacer el cambio. Entonces ese fue el primer challenge que me di cuenta que pues así se tiene que hacer, ¿no? Gracias. María Lucía, quiero preguntarte, ¿qué es lo determinante para que una escuela de derecho se anime, o una universidad, se anime a replicar un proyecto como el que tú nos has comentado? La filosofía de buscar formar profesionales éticos y responsables socialmente, la existencia de una legislación amigable que incentive o permite validar las prácticas pro bono a los estudiantes de Derecho, o el sistema de acreditación que exige a las universidades cumplir con actividades referidas al interés social. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Digamos, institucionalmente tiene que haber una coherencia de la política y de la misión de la universidad con el tema de lo social. Nosotros pues sí somos una universidad con una formación muy enfocada hacia lo humano, pero de todas maneras, si no es parte de la misión o la visión de la universidad, sí debe ser parte de una reforma educativa. Entonces, creo que esté inserto en el esquema institucional o no esté, es algo que se puede propiciar con una necesidad de reforma educativa, porque la educación evoluciona a lo largo de los años, entonces no puede ser estática, y hoy en día estos parámetros son indispensables en el proceso de formación. Entonces sí creo que debe haber una coherencia con el discurso institucional, bien sea porque lo tiene o bien sea porque se implemente. Lo de la legislación amigable, digamos, me imagino que en Colombia, como me imagino que sucede en el resto de América Latina, las universidades, en especial las privadas, se mueven por un escenario de autonomía universitaria, de tal manera que el escenario de prácticas o el escenario de pasantías o el escenario de las clínicas jurídicas funcionan más a partir de una voluntad de las universidades por querer insertar esto en sus currículum, más que porque haya una disposición legal que en ese sentido lo avale. Tenemos nosotros por ley el consultorio jurídico, que es un escenario de complementariedad de acceso a la justicia, pero que no es ni pro bono ni clínicas jurídicas, que sí son más, digamos, propias del modelo de formación que quiera tener una universidad que por una disposición normativa.
Lo de la acreditación también es importante, digamos, todas las universidades hacen docencia, investigación y extensión, y claramente la extensión es medir el impacto social de su universidad frente a la comunidad. De tal manera que, por supuesto, es benéfico para una universidad tener programas como las clínicas o como el pro bono, porque representa un elemento dentro de su balance social y dentro de su esquema de responsabilidad social universitaria. Esto simplemente, digamos, en el escenario institucional. Pero lo que creo que realmente puede hacer exitoso un modelo de estos dentro de una universidad es tener a alguien que se apropie del discurso y que haga que las relaciones de sinergia con las iniciativas pro bono, con las firmas, con otras clínicas, con las organizaciones sociales funcione. Para arrancar un proceso de un proyecto de una clínica, para arrancar un proyecto de consolidación del pro bono al interior de una universidad, tiene que haber alguien, como decía Denise ahorita, que crea en esto. Esto es un tema de pasión. Entonces, el que no esté convencido que esto hace parte, que debe hacer parte del proceso de formación de los estudiantes, el que no esté convencido que esto es ética, que esto conduce a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el acceso a la justicia, pues para promover el acceso a la justicia, pues difícilmente va a poder consolidar el proyecto al interior de la universidad, como sucederá en las firmas, como sucederá en las empresas. Entonces, creo que es una mezcla de muchas cosas, pero tiene que haber una confianza en el discurso y una creencia ciega de que el estudiante tiene que formarse con esos principios y con esos valores. Y un tercer elemento, que creo que conjuga todo, son las alianzas estratégicas. Y Denise creo que le decía en una frase con la que me identifico totalmente, y es: uno no puede hacer esto solo. Entonces, ni las firmas de abogados pueden creer que hagan litigio de alto impacto solos, ni las empresas, ni las clínicas jurídicas. Y creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido en estos 9 años es ese, que necesitamos aliados en el proceso de formación, por eso hay prácticas, por eso hay pasantías, y que necesitamos aliados en el proceso de acceso a la justicia. Y por eso el litigio estratégico, en el caso nuestro, a través de la clínica, necesita a las firmas de abogados, necesita a las empresas, y esperamos que algún día las firmas y las empresas también piensen que necesitan a las clínicas, porque es un círculo de apoyo, una red, sin la cual, digamos, difícilmente se puede lograr los objetivos de formación y de acceso a la justicia. Gracias. Gonzalo, tengo 3 preguntas para ti. Las instituciones públicas suelen mirar con desconfianza a los privados, que se acercan a plantear proyectos de trabajo conjunto. El día de ayer se ha comentado que fue un poco golpe de suerte el que se den las condiciones para celebrar el convenio con la institución del Estado, pues algunos funcionarios claves habían trabajado anteriormente en el sector privado y habían conocido el trabajo pro bono. En otros países, o tal vez en tu mismo país, para desarrollar otros tipos de proyectos con otros sectores del Estado, tal vez no se cuente con ese golpe de suerte. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los pasos o acciones que deberían considerarse para poder crear condiciones en las que el sector público se anime a colaborar con el sector privado? Gustavo, ¿venís a ayudarme? Pero, a ver, la realidad es que necesitas un gobierno que esté convencido de que hay que hacer pro bono. Ellos lo pusieron, el gobierno nuevo lo puso en su plataforma prácticamente, en un programa Justicia 2020, pusieron que era el objetivo promover el pro bono. Con el gobierno anterior era impensable esto, era impensable. Nuestra emperadora Cristina, que teníamos como presidenta, era una persona con la cual no se podía dialogar y evidentemente no, te veía como sospechoso, todo era, te ven con cara rara. Creo que el gobierno por lo menos habla el mismo idioma que nosotros venimos hablando desde el 2001, donde nuestro padre fundador, ahí Martín Sapiola, creó la comisión. Y la realidad es que, por eso, nada, tenés que tener una coherencia, tenés que hacer las cosas medianamente bien como para demostrar que pueden acudir a vos. Y nada más, de esa manera ellos van a ver, y si el gobierno está convencido, haces creas justamente, creo que lo decías vos, Gustavo, el ecosistema ese necesario entre lo privado y lo público, que nada, es imparable, pues. Están juntos las dos patas de la cosa que tiene que formar ese ecosistema. Sí, bueno, lo siguiente que te iba a decir era cómo piensan garantizar que este proyecto no muera al cambiar el gobierno de turno. Vaya a saber.
si estuviésemos en Venezuela tendríamos garantizado que se van a quedar de por vida, Gerardo. Pero la realidad que creo que si logramos, a ver, yo les conté un proyecto que está en marcha, está bárbaro y ojalá que se hayan creído de que esto está consolidado completamente. La realidad que no es tan así, es decir, lo estamos haciendo día a día, estos 34 asuntos que llevamos, digamos, del año pasado, es decir, ha costado mucho, ha costado meter en la cabeza incluso de muchos integrantes de la comisión de que esto es pro bono, que facilitar el acceso a la justicia a gente de bajos recursos es pro bono. Es decir, y no es, y justamente vos, Denise, decías, diferenciar el caso particular de lo que es el caso general, que puede tener impacto público, digamos que puede ir por el bien público. Aparentemente el caso de Aidé Denise solucionó el tema a Aidé Belén, perdón, me confundí el nombre, Aidé Belén. La realidad es que solamente solucionamos ese tema, pero lo que hicimos después de eso fue establecer un protocolo para que cuando pasen casos como ese, digamos, sepan a quién recurrir. Hay una personita que me atendió en la obra social que me solucionó gran parte del camino. Y eso quedó institucionalizado ya entre todos los casos como para que puedan solucionar los casos de las Aidé Belén que lleguen en el futuro. Así que, bueno, eso. Lo último que quería decirte, simplemente porque quedó como que por ahí puede llegar a quedar que este es el único tema. Tenemos temas de documentación, tenemos temas de derecho de familia, tenemos temas de derechos penales que nos caen, en general nos caen más temas de familia y de derecho penal, lo cual también complica todo el tema de que los estudios tomen los casos y qué sé yo. Pero estamos tratando de ampliar la red, incorporando muchas empresas, incorporando más estudios, y bueno, esto de evangelizar en el pro bono es una cosa que tenemos que hacer todos los días. No es palabra mía evangelizar, es de Martín Sapioda también. Gracias. Okay. Gracias. A continuación vamos a pasar a recibir algunas preguntas del público. Uy, me están haciendo correr. Muchas gracias, buenos días. Solo para responder al llamado a colaboración del panelista. Diría dos cosas en relación con las desafiantes preguntas que presentaste. Una de ellas es que la sustentabilidad a largo plazo de estas iniciativas requieren primero un cierto tiempo para asegurar las precondiciones de sustentabilidad ante cambios de gobiernos o de orientaciones políticas en un mismo gobierno o lo que fuera. Si esas condiciones no están dadas, no es realista esperar la sustentabilidad o la supervivencia de un proyecto. ¿Cuáles son esas condiciones? Y creo que esa es la responsabilidad que tenemos ahora quienes participamos de estas cooperaciones. Por un lado, hay que generar pronto evidencia sobre lo que funciona bien, lo que funciona mal, corregir y socializar esa información. Tenemos que demostrar que los proyectos valen la pena y cambian la vida de la gente, etc. Y esa debe ser parte del proyecto, documentar la experiencia, etc. Y el segundo punto es institucionalizarlo más allá de las personas que circunstancialmente, por un golpe de suerte o no, tuvieron el elemento catalizador. Y el desafío de institucionalizar también es un desafío estratégico y si se quiere, político. Que haya más stakeholders involucrados y comprometidos con el proyecto, que hayan dado su apoyo al proyecto distintos ámbitos institucionales. Creo que ese es parte del trabajo que hay que lograr para que el proyecto deje de ser un piloto facilitado por una coyuntura favorable y se transforme en institucionalizado, ¿no? Perdón, a mí no me pidieron ayuda, pero creo que es muy interesante el planteo, la pregunta Marina que hiciste con respecto a cómo asegurar la continuidad en el tiempo del proyecto. Yo creo que un poco la clave es que
el proyecto muestre que es útil y funciona. Porque a pesar de que nosotros tengamos escepticismo sobre determinada corriente política o tal corriente política o tal otra, cuando realmente algo empieza a funcionar e implica una solución, razonablemente el próximo gobierno va a tender a mantenerlo. Yo quiero aclarar, en beneficio del gobierno anterior, que la red de centros de acceso a la justicia en la Argentina fue creada en 2013 por el gobierno anterior. Y el gobierno actual tuvo la visión de decir, bueno, esto es algo bueno, está en funcionamiento, sería muy torpe que lo desmantelemos. Y creo que la clave para que el gobierno que sustituya al actual en el futuro decida sostener es que todo lo que se está haciendo ahora, lo que hizo la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia convocando a 12 colegios públicos del interior, 10 universidades, otras tantas ONGs, muestre que es una herramienta útil. La fortaleza de los proyectos es mostrar a la opinión pública su utilidad. Bueno, creo que ya no hay más tiempo para recibir más preguntas. Yo creo que para concluir, en este panel podemos apreciar dos cosas. La primera, que si queremos tener impacto, necesitamos la colaboración de varios actores, que solos no podemos. Y tenemos que seguir en eso, buscando alianzas, promoviendo el pro bono para que los demás se involucren. Y que todo esto a la vez forma un círculo virtuoso, porque las escuelas de Derecho van enseñando a nuevos jóvenes futuros profesionales, luego los estudios de abogados van motivando a la gente en el tema pro bono, luego cuando pasan a la empresa privada también conocen el tema, luego pasan al sector público y también lo conocen. Entonces, el involucrar a todos genera un círculo que a la vez hace que este sistema pro bono vaya extendiéndose. Bueno, yo creo que gracias a todos por sus intervenciones y podemos dar unos aplausos a los panelistas. Can I, just as we're ending here, I want to thank a couple of people very important to me today, which are the two young ladies who are translating this conference. They are doing a tremendous job.